Mashiach, omen, veo omen, aleluya, aleluya, anímate, sé celoso, sé temeroso de la Torá, aleluya, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, aleluya, bendito es el Abacadosh. Amados hermanos, vamos a empezar con el estudio de un nuevo libro. ¿Te acuerdas cuando ibas a la escuela? Sí, que llegaba el nuevo año. A mí me gustaba mucho y abríamos la mochila nueva. Bueno, si te tocaba nueva, ¿verdad? No siempre tocaba, pero bueno, si te tocaba mochila nueva ese año, pues el olor de la mochila. Y si aparte lo abrías y agarrabas tus libros y eran libros nuevos, los olías, ¡ay! El olor a libros y los abrías y decías, ¡uf! ¡Cuántas cosas! Sí, pues hoy vamos a empezar algo aún mejor. Porque este libro, aunque está en tu Biblia, que seguramente ya tienes algo de tiempo con ella, o si estás estrenando Biblia más alto, muchas felicidades. Aunque este libro ya tiene muchos, muchos años, está tan nuevo y tan vigente como cualquiera que pudiéramos conseguir en una librería. Pero sobre todo, tiene tanta sabiduría en cada palabra que te sorprenderías. De cada libro de la Torá podrías sacar una enciclopedia completita. Aleluya, muy bien. Vamos a empezar así con ánimo, con gozo, con mucha expectación, tener expectativas. Quiero saber, quiero entender qué me va a enseñar el Roe. No lo digo nada más por mí, desde luego por nuestro amado Roe Palacios, al cual bendecimos y le mandamos un gran saludo y muchas bendiciones, porque eso te mantiene despierto. Si tú eres de las almas que dicen, es que a mí siempre me da sueño, bueno, en primer lugar, revisa que todo esté bien, que tengas una buena ventilación, que tú tengas un lugar adecuado para poder tomar las enseñanzas, pero sobre todo que estés dispuesto a aprender. Cuando a mí en la escuela me tocaba ver fórmulas matemáticas y luego con el calor, pues no era precisamente lo más cómodo, ¿verdad? Pero si yo no ponía atención me daba sueño, pero si ponía atención nunca me daba sueño. Así que ten expectativa, ten esa intención de querer aprender y lo vas a hacer. Se los quiero decir esto, amados Sajín, porque bueno, vamos a empezar un nuevo libro, pero sobre todo también porque me he topado con algunas almas que dicen que estudian con nosotros, pero que como que no se nota que estudian con nosotros, porque siguen teniendo las mismas preguntas, porque dicen que estudian con nosotros, pero no se les nota. Desde que empezamos a estudiar las parashot, yo les platicaba, pregúntate, ¿qué aprendí? No te quedes, no permitas que esta hora que vamos a pasar juntos aprendiendo o las horas que pasamos junto a nuestro amado Roe te pasen sin que aprendas algo. Que tú digas, oh, sí, aprendí, aunque sea algo chiquito, aunque sea un verso de la Torá, lo que sea, pero no permitas que pase, que esa bendición no se quede en ti, porque la bendición está en este momento y allá en tus hogares, está el Eterno, está entre nosotros, porque dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está ahí con ellos. Entonces, ¿lo dejarías pasar así? No, ¿verdad? Te gozarías y agarrarías, miren, yo aquí tengo todos mis marcadores ya listos, así, aleluya, vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo y vamos a aprender, aleluya, ustedes son muy inteligentes. Números, abran su Biblia en el libro de Números y yo les voy platicando. El libro de Números, sabemos que no es su nombre correcto, ¿verdad? Números le pusieron precisamente porque empieza con un censo. Sin embargo, el nombre correcto del libro de Números es Bamidbar. Bamidbar. O lo puedes encontrar como Bemidbar. Ambas formas de decirlo son correctas, ¿sí? Bamidbar. Bamidbar o Bemidbar. ¿Qué quiere decir? En el desierto. Amén. Bamidbar o Bemidbar es en el desierto y es la parashá número 34. Es la parashá número 34 y es la primer parashá del libro de Números. Y abarca desde Números 1, verso 1 hasta el 4, verso 20. Números 1, verso 1 hasta el 4, verso 20. Y la conclusión, la Haftará, es Oseas 2, verso 1 al 22. Amén. Sí, aleluya, muy bien. Les hago una pregunta. Bamidbar o Bemidbar, en el desierto. ¿Tú qué te imaginas cuando te decimos o lees o ves la palabra desierto? ¿Qué te imaginas? A ver, ¿qué piensan? Sí, ya a lo mejor te vino algún desierto que tú conoces, ¿verdad? Aquí en México hay algunos desiertos, o si nos ves de otro país, a lo mejor has visitado algún desierto. Los desiertos son diferentes entre sí.
no todos tienen arena como las dunas, ¿verdad? Que a lo mejor tú te estás imaginando. Hay otros desiertos que son todavía más agrestes. Hay desiertos que tienen flores, sí, como nuestro amado Rue Eduardo, a quien le enviamos también un gran saludo, nos platicaba que en Chile hay un desierto que en ciertas condiciones tiene flores, sí. Entonces, pensar en un desierto no es nada más sentarnos en una casilla donde ves dunas de arena, ¿sí? No, hay algo mucho más, pero vamos a entrar en eso. ¿Cómo te imaginas que fuera el desierto del Sinaí, ¿no? Que está donde estaba el monte Sinaí? Fíjense, allá había una montaña, un monte, y alrededor estaba el desierto. Ahí es donde estamos hoy. Ahí es donde estamos hoy. ¿Qué encontramos en esta parasha? El censo de Israel, ¿sí? Porque el Eterno manda a Moshe que cense a los hijos de Israel. El nombramiento de los levitas, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. El orden de los campamentos, el censo y los deberes de los levitas, el rescate de los primogénitos, que esto es un mandamiento muy hermoso que se llama Pidión Javén, ¿sí? El rescate de los primogénitos y las tareas de los levitas, entre muchos, muchos otros puntos. Si tú leyeras la parashá, a lo mejor dirías, bueno, pero nada más viene el censo y unas cuantas cosas. No tiene mucho esta parashá de riqueza. No, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos a empezar. ¿Siguen en el desierto así? ¿Se imaginaron el desierto? Bueno, porque ahí estamos. El libro de Números, así como la Torá, no es cronológica, amados Ajim. Hoy nos vamos a situar en el libro de Números, en el capítulo 1, en el verso 1, y vamos a leer. Dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto del Sinaí. Ahí es donde estamos. Por eso les decía, imagínate, a lo mejor tú no tienes claro cómo es un desierto, no te preocupes, pero trata de imaginar, de darte cuenta, porque estamos en ese momento. Habló Yahweh a Moisés en el desierto del Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el día 1 del mes segundo. ¿En qué año? En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. La Torá, amados Ajim, no es cronológica. Si ya se dieron cuenta, hay cosas que vimos en Éxodo, ¿sí? En Shemot, en Éxodo, y que luego vimos nuevamente en Vayikra, en Levítico. Y como que se traslaparan, ¿verdad? Como que hubiera ahí un traslape de decir, bueno, es que esto lo vimos primero cuando Yahweh se lo dijo a Moshe, y luego lo vimos cuando Moshe se lo dijo a Aarón, y luego vimos otras partes dentro de esa misma enseñanza. Y hoy estamos en el día 1 del mes segundo del segundo año de la tierra, de que los hijos de Israel habían salido de Egipto. Pero miren, vamos a ver números 9, verso 15. Sí, para que ustedes nunca se pierdan el tratar de comprender en qué momento y lugar estamos leyendo la bendita palabra. Números 9, verso 15, dice ahí, en el día que el Mishkan de reunión fue erigido, la nube cubrió el Mishkan sobre la tienda del testimonio, el Mishkan de reunión, y a la tarde había sobre el Mishkan como una apariencia de fuego hasta la mañana. Entonces, aquí nos está hablando acerca de la edificación, el levantamiento del Mishkan. Y aquí donde está, esto es en Números 9, verso 15. Y aquí donde empezamos, estamos ya tiempo después, porque aquí Yahweh le está hablando en el primer día del mes segundo, del segundo año. ¿Y dónde le está hablando? Vamos a leerlo otra vez. Habló Yahweh a Moisés en el desierto del Sinaí, en el Mishkan de reunión. Entonces aquí ya el Mishkan estaba levantado, y como sugerencia, para que lo puedas tener así como más desglosadito, podemos subrayar. Entonces habló Yahweh a Moisés. Eso yo ya lo tengo subrayado para entender quién es quien está hablando. Después, ¿en dónde? En el desierto del Sinaí. Puedes poner un color. En el desierto del Sinaí. Ahí está. Muy bien. Y luego, si tú gustas, con un color diferente, puedes decir, subrayar en el Mishkan de reunión. Amén. Aleluya. Entonces ahí ya tienes desglosado quién está hablando, Yahweh, a Moisés. Después, ¿en dónde? En el desierto de Sinaí, y particularmente en el Mishkan de reunión. Amén. Ahora, y puedes también subrayar en el día 1. Amén. Puedes ponerlo con un color. Pero, por ejemplo, para subrayar aquí estoy usando el color rojo. Y luego dice del mes segundo.
y lo puedo subrayar con el color azul, del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Amén. Sí, aleluya. Entonces, ya sí lo tenemos más claro, ¿dónde estamos? ¿Por qué? Para poder entender en qué momento estamos escuchando la palabra de Yahweh a través de Moisés y en qué momento se están desarrollando las cosas. Amén. Bueno, vamos a empezar ya de lleno con la parashá. Aleluya. Este fue como un pequeño contexto para saber siempre en dónde estamos, como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Porque aquí estamos empezando un nuevo libro que se entrelaza entre Vayikra, entre Shemot. ¿Por qué? Porque terminamos Éxodo, si ustedes gustan, lo revisamos rápidamente. Vamos a Éxodo en el capítulo 40, ¿sí? Y entonces aquí vemos en Éxodo 40 dice, en el verso 34, entonces una nube cubrió el Mishkan de reunión y el esplendor de Yahweh llenó el Mishkan. Ahí nos está hablando del momento en que fue dedicado el Mishkan, el tabernáculo, como tú lo conociste, lo correcto es Mishkan. Y aquí estamos un tiempo después, porque aquí ya está el Mishkan edificado, ¿sí? Amén. ¿Ya vieron? Aquí en Éxodo 40 se acaba de dedicar el Mishkan. Esto de Éxodo 40 lo vemos nuevamente en Números 15, ¿sí? No los quiero confundir, quiero ser muy, muy explícito. ¿Sí? Muy bien. Números 9, verso 15. A ver, entonces puedes poner Éxodo 40 igual a Números 9, verso 15. Y ahorita estamos en un punto diferente, un poquito más adelantados en el tiempo, más no en el libro. Números 1:1 es después, ¿sí? Aleluya. Muy bien. Entonces, vamos a leer con gozo y con ánimo otra vez el verso 1 y 2, así ya más desmenuzado. Bendito es Yahweh. Aleluya. Habló Yahweh a Moisés en el desierto del Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, toma el censo de toda la Keilah de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres. Y yo te sugiero que subrayes, amado hermano, hermana, con mucho respeto, que subrayen por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. Y entonces aquí yo quiero que reflexionemos en esto. Luego hay mucho que aprender. Dice que el censo lo iban a tomar toda la Keilah por las casas de sus padres. Muchos de ustedes, muchos de nosotros que estamos guardando Torah, los familiares que teníamos, es decir, de la familia donde probablemente tú creciste, se apartaron. O tú te apartaste de ellos porque ellos no quisieron Torah. Y entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Te quedaste sin familia? ¿Tú qué piensas, amado hermano o hermana? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, vamos a ver la respuesta. Está en Isaías 44. En Isaías 44, verso 5. Y esto tiene que servir para que tú reafirmes y pongas muy en alto, no por orgullo, sino en mucha estima, lo que Yahweh hizo contigo. Isaías 44, verso 5, ya lo tienen, y si quieres subráyalo, está muy bonito este verso, a mí me gusta mucho. Dice, este dirá, yo soy de Yahweh, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahweh, es decir, una dedicación, y se apellidará con el nombre de Israel. ¡Aleluya! Entonces tú, amado hermano, amada hermana, si ya lo subrayaste, aleluya, te apellidas con el nombre de Israel, ¿sí? Muchas veces, y está bien cuando uno es nuevecito, muchos llegan muy contentos, porque se apellidan, tienen a lo mejor un apellido de la casa de Judá o de la casa de Israel, ¿sí? Pero más allá de todo eso, te apellidas de Israel. ¿Qué sentiste al leer el verso? ¿Te gozaste? Sí, aleluya, yo también me gocé. Muchos hermanos hasta tienen un nombre nuevo. Si te llamabas, no sé, X o Z nombre, que a lo mejor tiene un trasfondo que no es muy correcto, como César, por ejemplo, que está relacionado con los Césares romanos, que muchos fueron muy malvados, como Calígula y demás, como Nerón, etcétera. Entonces
Tú pides un cambio de nombre y recibes, te quitan ese nombre de César y te ponen otro nombre muy bonito, ¿sí? Y entonces además, Yahshua HaMashiach te añade un apellido nuevo, que es el apellido de Israel. Ya eres parte de la familia, del cuerpo del Mashiach. Aleluya. Entonces pensemos, tú que ya tienes muchos años guardando Torah, probablemente ya caíste en la rutina de decir, bueno, pues uso kippah, es ya parte de mí, uso mi talit, es parte de mí, como kosher, guardo Shabbat, pero ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué tan animado, qué tanta estima tienes por ser parte del pueblo de Israel? Porque a lo mejor cuando eras nuevecito en tu primer amor, amabas el Shabbat y te preparabas y llegabas con el pan y te gozabas y con el jugo de uva y danzabas, y hoy con el paso de los años ya no es igual. Como que empiezas a querer extrañar cosas del mundo, como que te estás entibiando. No, amado, anímate, quita todo eso. Acuérdate que tú ya, ese apellido que tenías, que a lo mejor también tenía un trasfondo que no era muy adecuado, ¿sí? O simplemente ese apellido el Eterno ya te lo quitó y ahora eres de Israel, eres parte de un cuerpo, parte de una familia. Te has procurado te has preocupado por estar cerca de de tu familia en Yahshua, de nuestros hermanos en Yahshua. Sí, 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 qué bueno, porque así te vas a gozar y vas a poder crecer espiritualmente mucho sirviendo a los demás. Si no lo has hecho, piénsalo, piénsalo. ¿Cómo vas a ser parte de un pueblo? Vamos a poner un ejemplo. Que un español o un estadounidense, pon la nacionalidad que tú quieras. Un español nació en Chile, ¿sí? Es español, tiene la nacionalidad. Pero, ¿qué será más fácil? Que esa persona, ese niño, ese joven, esa jovencita, lo que ustedes gusten, ese hombre o mujer, que aunque es español, se haga como los chilenos porque está en Chile, o que se haga español. No, pues para tener las costumbres de un español, pues lo necesita aprender de otros españoles o de vivir en España. Por decir un país, cada quien. Bueno, si un hijo de Israel está en una nación donde no hay ni un israelita, ¿qué será más fácil? ¿Que sea israelita o que sea como la nación donde vive? Por eso nuestros hermanos de la casa de Judá lamentablemente en Babilonia se paganizaron tanto. La cábala la aprendieron en Babilonia y la cábala es abominable ante los ojos del Eterno. Y fíjense que era todo un pueblo. Toda la casa de Judá fue al exilio en Babilonia. Y ahí, lejos de conservarse puros, de conservar esa identidad, de decir, yo soy israelita, no me meto con los babilonios, como lo hizo el profeta Daniel, que aún estando a la mesa de Nabucodonosor dijo, no, yo no como esto, yo guardo Torah. Al contrario, y lamentablemente, de ahí aprendieron la cábala, de ahí aprendieron todo ese esoterismo pagano y tan terrible de la estrella de David y demás, que hoy los sigue afectando. Entonces, amado hermano, amado hermana, ya viste, si no lo habías descubierto, y más alto, qué bueno que te gozaste, que tienes un apellido de Israel. ¿Qué haces allá solo? ¿Qué haces allá sola? ¿Sí? Piénsalo, piénsalo. Nosotros aquí lo único que hacemos es anunciar la Torah, anunciar la palabra del Eterno. Tú eres parte de una familia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aleluya. Muy bien. Vamos a empezar. Y bueno, para terminar la reflexión, yo aquí en mis notas puse, es muy fácil caer en la rutina, ponerse talit, comer kosher, etcétera, etcétera, pero ¿te has preguntado a qué familia realmente perteneces? ¿Sí? ¿Sí? ¿O tú te quieres seguir apellidando, no sé, Cervantes, Jiménez, López, no sé, ¿quieres seguirte teniendo esos apellidos o que te gustaría apellidarte de Israel? Piénsalo, la decisión está en ti. Amén. Bueno, vamos a continuar y vamos a volver a leer esta parte del verso 1 de Números 1. Miren, Números 1, verso 1. Otra vez, sí, espérenme tantito, se van a gozar. Habló Yahweh a Moisés en el desierto. Hace un momento yo les preguntaba y les decía que cómo se imaginan ustedes que son los desiertos. Los desiertos son lugares, todos en general, son difíciles porque hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche. Son lugares donde la vida no se desarrolla. Son lugares un poquito difíciles para que alguien o algo esté ahí. Solamente los
los animalitos, las plantas que el Eterno dispuso que vivieran ahí, son los que están ahí. Eso de que se han adaptado y demás no es verdad, porque si no, entonces estaríamos creyendo en la evolución. No, el Eterno diseñó ciertos animalitos, ciertos tipos de vegetación para que estuvieran en el desierto, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué el Eterno nos habla tanto, tanto y tanto en su palabra acerca de los desiertos? Por ejemplo, durante su travesía desde salir de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, los hijos de Israel atravesaron varios desiertos. ¿Cuáles son? A ver, se los dejo de tarea. Uno les puedo decir el desierto de Sin, y aquí está otro, el desierto del Sinaí. ¿Por qué a través del desierto? Hay unos videos que más bien son audios que les recomiendo mucho que nos dio nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio. Desierto, desierto. Tú puedes buscarlo como desierto, gozo y paz. Es necesario que el Eterno nos lleve al desierto porque en el desierto no hay nada. No hay nada. Y entonces allí Él nos habla. Todos ahorita, desde hace varios años, podemos poner un decir, desde 2020, empezamos a pasar por un desierto. Y muchas veces escuchábamos a nuestro amado Roe que nos decía, vamos a pasar un desierto. Y después nos decía nuestro amado Roe, ya vamos a salir del desierto. Y salimos del desierto. Y después nos decía nuestro amado Roe, viene una tempestad. Y muchos como que se desanimaban y como que decían, pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué no podemos vivir tranquilos? Yo ya no quiero estar en el desierto, yo quiero estar en Shalom, en paz. Bueno, estar en un desierto es muy necesario. Miren, vamos al libro de Oseas. Abran su Biblia en el libro de Oseas, en el capítulo 2, en el verso 14. Y si no, anótenlo. Es necesario que el Eterno nos lleve a través de desiertos, a través de tempestades, porque ahí Él se glorifica, ahí Él se exalta. Es Oseas 2, verso 14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Si se dan cuenta, para no sacar las cosas de contexto, en el capítulo 2 el Eterno está reprendiendo y demostrando que el pueblo ha sido infiel, que el pueblo no se ha comportado y que se ha dedicado a adorar. Por ejemplo, aquí en el verso 13 dice, la castigaré por los días que incensaba a los Baales y que se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. O sea, muchas veces el pueblo, cuando está en prosperidad y en paz, se desenfrena, deja de guardar la Torah y entonces el Eterno no le dejamos otra opción más que nos lleve al desierto. Pero muchas veces esto es ni siquiera a los Kadoshim, por ejemplo, también nos pasa por desiertos. Sí, ¿verdad, amado Aj? Tú eres santo, amas al Eterno, oras, ayunas, estudias y aún así el Eterno te lleva a veces por desiertos. ¿Por qué? Busquen el video, los dos alientos de Elohim, los dos alientos. Busquen los videos, desierto, por nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio, y complétenlos con este verso. Pero he aquí que yo la traeré. Nos está llamando el Eterno, nos está llevando al desierto. ¿Para qué? Para hablar a nuestro corazón. Entonces aquí, vamos a regresar a Números 1, el Eterno estaba llevando a su pueblo, que Él ama, porque Él te ama a ti, me ama a mí, amén. Nos estaba llevando al desierto, nos estaba llevando a nuestros padres para hablar a nuestro corazón, para darnos a entender las leyes, los estatutos, lo que a nosotros nos conviene. Y entonces, una vez pensando en esto, tiene más sentido que se hiciera un censo por las casas de sus padres. Es decir, voy a reunir, por ejemplo, podríamos entenderlo así, que el Eterno nos estaba reuniendo para que todos juntos entendiéramos que somos un solo pueblo, que tenemos que estar sujetos a las casas de nuestros padres, a nuestra familia, y que no importa si yo soy de la tribu de, no sé, de Rubén y de la familia X, y otro Aj es de la tribu de Rubén y de otra familia, ¿sí? Que nosotros no somos diferentes y que también no somos diferentes a los de las otras tribus. Somos un solo pueblo. ¿Cómo está sacando estas conclusiones, Roe? Vamos para allá. De 20 años hacia arriba, dice Números 1, verso 3, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos.
Si, si nosotros no fuéramos parte de un solo pueblo, ¿tú pelearías por alguien más? Que vinieran de otra nación, aquí no digo nombres, que vinieran de otra nación y te dijeran, oye, ve a pelear por nuestro ejército, dirás, no, pues es que yo no soy de esa nación, lo siento, yo soy de otra nación y tengo que cuidar a mi nación, a los míos. Bueno, el hacer este censo que habla acerca de que se iban bueno, vamos a leerlo mejor. Números 1:3. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Ahí está lo que yo les quiero decir. Este censo iba a ser para conformar el ejército de defensa, no el actual, el ejército de defensa para el pueblo de Israel. Amén. Le vamos a cambiar un poquito el nombre para no crear confusión. Este ejército iba a ser de todos los varones de 20 años hacia arriba, todos los que puedan salir a la guerra. Amén. Y luego dice en el verso 4, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Y entonces empieza, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisor hijo de Sedeur, de Simeón, Selumiel hijo de Surisadai, de Judá, Nazón hijo de Abinadab, Isaacar, Natael hijo de Suar, de Zabulón, Eliab hijo de Elón, etcétera, etcétera. A muchos hermanos no les gusta leer todas estas genealogías porque dicen, pero es que es cansado, no entiendo para qué las tengo que leer. Mira, amado hermano, todo tiene un porqué. Por ejemplo, ¿has escuchado la historia de Nazón, el que se arrojó al mar cuando todavía no se abría y que dijo, por fe, yo sé que algo va a pasar y que Yahweh nos va a sacar, ¿sí? Cuando estaban cruzando el mar rojo. Aquí está, de Judá, Nachshon, hijo de Aminadab, ahí está, es el mismo, amén. Ahora, bueno, si nosotros leyéramos, no lo vamos a hacer por falta del tiempo, todo el censo, aquí viene señalado, por ejemplo, en el verso 20 habla de los hijos de Rubén y en el 21 dice, de la tribu de Rubén fueron 46,500. Luego en el 23, de Simeón 59,300. De Gad 45,600. De Judá 74,000. De Isaacar en el verso 29, 54,400. En el verso 31, de Zabulón 57,000, etc. En el 33, verso 33, Efraín. En el verso 35, Manasés. En el verso 37, Benjamín. En el verso 39, los hijos de Dan. En el verso 41, Asher. En el verso 43, Neftali. ¿Qué tribu falta aquí? La tribu de Leví, ¿verdad? Porque ellos no estaban siendo contados para los hijos, para el ejército, perdón, de los que iban a luchar de 20 años hacia arriba. Ahora, yo les quiero compartir, este censo a mí me trae varios significados porque todo tiene un porqué. Este ejército, para empezar, todos los varones de 20 años hacia arriba no iban a ser varones libres en el hecho de decir yo me mando solo, yo hago lo que se me pega la gana, yo decido sobre mi vida. No, todos los varones de 20 años hacia arriba en ese momento se convertirían en soldados, ¿sí? En soldados. Así como tú y yo cuando fuimos llamados por el Eterno nos volvimos soldados de Yahshua. Aleluya, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si un joven hoy en el mundo de 20 años, la verdad no tiene un rumbo. Por eso en las universidades muchas veces aprenden tantas cosas menos lo que dicen que van a estudiar. Ideologías, religiones falsas, etcétera. Porque un joven a los 20 años, a pesar de que ya es mayor de edad y que ya está teniendo una idea de lo que es la vida, todavía es muy joven. Entonces, todos los jóvenes de 20 años hacia arriba en el pueblo de Israel ya se deberían considerar a sí mismos soldados y por lo tanto sujetos a las autoridades de la casa de sus padres, no importando que ya fueran casados o que ya tuvieran su familia, aunque ellos serían la autoridad en su familia, esos jóvenes de 20 años hacia arriba estaban sujetos a autoridad. ¿Amén? Eso es lo primero que a mí me deja ver este censo tan bonito que Yahweh mandó a hacer. ¿Cómo sé que tenían que estar sujetos a autoridad? Números 1,
verso 16. Estos eran los nombrados de entre la Quejilá, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Entonces, todos los que fueran de la tribu de Rubén, de Simeón, de Gad, de Efraín, etcétera, etcétera, todos ellos tenían un príncipe, un principal. Entonces ya sabían que tenían autoridad y que si querían hacer algo o necesitaban algo, tenían a quien acudir y que ya su vida, su fuerza, su fortaleza, no nada más estaba al servicio de ellos de una manera egoísta, sino tenían ya un compromiso de lealtad, ¿sí? De unión, de servicio, porque eran soldados del ejército de Israel. Amén. Ahora, punto 2. A mí este censo, y si ustedes lo leen con calma, me resalta la importancia que tenemos cada uno de nosotros para Yahweh. Porque aquí Yahweh no dejó que fueran contados, por así decirlo, arbitrariamente. O sea, que le dijera a Moisés, haz como una estimación, a ver más o menos cuántos son. No, cuéntalos hasta el último, porque para Yahweh todos son importantes. Todos son importantes. Por eso, fíjense cómo no redondea los números. Números 1, 21. Y los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Y si hubieran sido 46,551, aquí aparecería ese 1. Todos somos importantes para Yahweh. Tanto los príncipes que se mencionan, vamos a tomar el ejemplo de la tribu de Rubén, tanto como Elisor, hijo de Sedeur, que aquí está mencionado en la bendita palabra del Eterno, como el número 46,500. Todos están aquí. Para Yahweh todos contamos, para Yahweh todos somos importantes. Cada uno en el ministerio y en la posición que Él nos delegó. Ahora, punto que sigue. Este censo a mí me pone a reflexionar porque un ejército no es solamente para atacar. Este no iba a ser un ejército hostil, un ejército que llegara y empezara a buscar la guerra. No, este ejército en primer lugar iba a ser defensivo, ¿verdad? Porque después vendría la guerra con Amalek. Bueno, este ejército, su primer propósito era ser defensivo y también servir al pueblo de Elohim, al pueblo de Yahweh. Amén. Porque en este grupo, en este ejército, están los más aptos, los más fuertes, ¿sí? Y están los principales. Entonces, lógicamente que si en una tribu se requería algo, alguna ayuda, etcétera, etcétera, iban a acudir a Moshe, a los Kohanim, y después lo veremos en este libro cómo siempre se involucra a los ancianos y a los principales de Israel. El ejército, los hijos de Yahweh estaban de 20 años hacia arriba, llamados para estar al servicio. No era nada más, bueno, soy soldado y soldado de mí mismo, o soldado del ejército de mí mismo, no. Iban a ser soldados de Yahweh, soldados del ejército de Israel, ¿sí? Pero para servicio, para servir a sus hermanos. Entonces, con todo esto, tú, amado hermano, hermana, en Yahshua HaMashiach, que ya tienes tiempo estudiando Torah, que ya eres parte del pueblo de Israel, que probablemente puedas estar en este grupo del 20 años hacia arriba. Hoy quiero preguntarte, ¿ya te pusiste al servicio de Yahweh? ¿Ya te pusiste al servicio del pueblo de Israel? ¿Cuántos de tus talentos o de tus dones has puesto al servicio de Yahshua? Y si tú eres en particular, ahora me refiero a este grupo de gente, de almas jóvenes, de varones, de mujercitas, si ustedes son de 20 años o más, ¿has pensado que eres un soldado de Yahshua? ¿O te has dormido? Vamos a ver Primera de Timoteo 2. Fíjense cómo el Eterno no se equivoca. Él es perfecto, Él es hermoso. Porque, ¿quiénes son los más expuestos a la tentación? Los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, nuestros hermanos jóvenes. Primera de Timoteo, permítanme corroborar la cita. No, es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, verso 3. Segunda de Timoteo 2, verso 3. Tú eres joven, eres dinámico, tienes fuerza, tienes entusiasmo. Amén, aleluya.
Bueno, esta cita es para ti y para mí, porque son de 20 años hacia arriba, ¿verdad? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yahshua HaMashiach. Y entonces como que los jóvenes dirán, pero ¿cómo me dice eso, Roe? Sí, yo quiero ser soldado de Yahshua, pero no quiero sufrir penalidades. ¿Aquí a qué se refiere Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yahshua. Ciertamente, a los que seguimos a Yahshua, el mundo no nos va a aceptar como a cualquier otra persona. Pero servir a Yahshua no es pasar o vivir en aflicción, sino estar limitado. ¿A qué me refiero? Si, si, si un águila, por ejemplo, tú eres un águila, yo soy un águila, somos águilas, vamos a poner en este ejemplo, esa águila está, aunque es tan fuerte, tan majestuosa, con esas alas tan grandes, está limitada, ¿sí? ¿A qué está limitada? A ser águila. No puede ser pavo, o aquí en México se conoce guajolote. No puede ser. Ese es su límite. Es su propia naturaleza, su llamado. El águila está hecha para ser águila. El Eterno la creó así, que para volar alto, muy, muy alto, para tener la mejor vista. Y a otros los llamó para ser pavos. A otros los creó como pavos. A ti te creó Yahshua Hamashiach, amado amada joven, de 20 años hacia arriba, y que te creó y te llamó y te apartó, y como dice en Apocalipsis 1:5, y te amó y después te lavó para que tú le sirvas. Y me refiero a los jóvenes y a todos los de 20 años hacia arriba. Te apartó, te hizo parte de un pueblo, te hizo parte de una familia, del pueblo de Israel. Ya en tu naturaleza venía, ¿sí? En el destino, en el llamado que Yahshua te hizo, porque todo esto está desde la creación del mundo, que tú fueras parte de ese pueblo, de parte de este pueblo, del pueblo de Israel, que fueras águila y no pavo, ¿sí? Entonces los límites que tú tienes no son en contra tuya, sino son porque es parte de quien eres. Si tú quieres ir contra esos límites, entonces solamente encontrarás tu propia destrucción. Imagínate en este ejemplo que un águila dijera, no, ya me cansé, yo veo que los pavos comen bien y están muy a gusto ahí en su corral, pues mejor me vuelvo pavo. ¿Te imaginas qué pasaría si una persona, el dueño de los pavos, abrir el corral y viera un águila? La va a matar porque esa águila no pertenece ahí. Aunque el águila pudiera hablar y le dijera, no, no, yo quiero ser pavo, le diría, no, tú no eres pavo, tú eres águila, vete a volar. ¿Sí? Entonces, vivir en Yahshua HaMashiach es vivir limitado en cuanto a nuestra naturaleza. Si tú dejas de comer kosher, si tú dejas de guardar la santidad, solamente vas a encontrar enfermedad y destrucción, porque el Eterno te llamó y te apartó para esto. ¿Sí? Si tú decides ir en contra, entonces encontrarás los resultados, lamentablemente. Si tú estás yendo ya ahorita, estás viendo cosas en internet que no debes, estás queriendo meterte al corral con los pavos, a donde están las cosas fáciles, a donde está el placer fácil, vas a encontrar tu propia destrucción. Piénsenlo, amados, piénsenlo, porque el león, Satán, Yahshua Mashiach le reprenda, anda como león rugiente. Y esto es lo que te ofrece, cosas fáciles, cosas que aparentemente te hacen sentir bien, pero que van en contra de tu naturaleza. Si dejas de comer kosher, vas a enfermar, porque Yahweh permitió que los alimentos puros que están en Levítico 11 sean para nuestra bendición. Y todo lo que no está prohibido, todo lo que no está permitido en Levítico 11, hace daño, lastima el cuerpo. Entonces, pensemos, tú eres parte ya del ejército y yo me gozo contigo, eres un buen soldado de Yahshua HaMashiach, ¿sí? O una buena sierva de Yahshua HaMashiach, ya pusiste tus dones y talentos al servicio de Yahweh, ya te estabas quejando, ¿sí? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer lo otro? Sí, vivir en Yahshua es vivir limitado. ¿Por qué? Por nuestra propia naturaleza en la cual el Eterno nos llamó y nos apartó para servirle. No vamos a hacer lo que hace el mundo, porque el mundo hace cosas muy feas. Amén. Aleluya. Muy bien. Vamos a números 2, vamos a avanzar otro poquito en la parashá. Es que es muy extensa y muy bonita. Vamos a números 1, versos 47 al 50. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres,
no fueron contados entre ellos. Porque habló Yahweh a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el Mishkan del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos lavarán el Mishkan y todos sus enseres, ellos servirán en él y acamparán alrededor del Mishkan. Y luego en el verso 53 dice, pero los levitas acamparán alrededor del Mishkan del testimonio, para que no haya ira sobre la quejilá de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guardia del Mishkan del testimonio. Bueno, ya hablamos acerca del pueblo, de todos aquellos que son llamados de 20 años hacia arriba para servir. Amén. Sí, aleluya. Ahí están muchos tipos de hermanos. Ahora, si a ti el Eterno te ha dado dones y te ha dado talentos para servir de lleno en la obra, y no me refiero a que llegas y digas, quiero ser Roe, no, sino que tú empieces a hablarle a las almas que tú conoces, por ejemplo, a tus compañeros del trabajo, y ya tú empieces a hablarle a tus familiares, por ejemplo. Si el Eterno te da esa bendición, te da ese apartamiento, esos dones y esos talentos, ¿ya los empezaste a emplear? Hay almas entre nuestros hermanos que no son, no voy a decir que no son Koanim, porque ese es un llamado que el eterno Yahshua HaMashiach nos hizo a todos, ser reyes y Koanim. Pero hay hermanos que tienen dones y talentos especiales, que son buenos para enseñar, por ejemplo, que son buenos maestros. Bueno, tú que sabes enseñar, que tienes a lo mejor hasta cierta preparación, ¿ya usaste ese don y ese talento para servir a Yahshua o todavía no? ¿Sigues queriendo ser parte nada más del pueblo, del ejército? Yo te sugiero que si ese es tu caso, lo examines bien, porque dentro del pueblo, ya vimos, todos habían sido llamados para ser parte del ejército, para servir, menos los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas tenían un llamado especial, tenían una preparación diferente, tenían una bendición diferente, y entonces aquí es donde vamos a aprender cuál es nuestro papel. Si tú, amado hermano o hermana, dices, no, yo la verdad es esta parte siento que no es para mí porque no me siento capacitado, tal vez te falta crecer. Pero realmente el llamado que nos hizo Yahshua HaMashiach en estos tiempos no es tanto para ser nada más soldados y servir en lo físico, sino para ser Koanim. Porque en Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y Koanim. Y en Hechos 3:21 dice, porque de cierto el cielo retiene a Yahshua HaMashiach hasta los tiempos de la restauración. ¿De la restauración de qué? De la adoración a Yahshua, del cumplimiento de la Torah. Yo les quiero poner aquí, lo anoté de una manera especial. Si tú, amada Ajot, tienes el don de poder orar, tienes esa unción que el Eterno da a sus hijos y a sus siervos, de poder clamar, te ha bendecido con don de lenguas genuino, te ha bendecido con un llamado a lo mejor de poder, se te facilita hablarle a las almas, pero vamos para allá, se te facilita el orar, interceder, el clamar y gemir, tienes que tener bien claro cuál es tu papel. Y si tú todavía no lo tienes claro, urge que le busques, que pidas ahorita que vamos en camino a Shavuot, que le preguntes al Eterno cuál es el lugar donde tú le puedes servir. Cuando en 2017 hubo aquí en México unos terremotos muy fuertes, una persona me preguntó, soy originario de la Ciudad de México, mas no vivo ahí hace muchos años. Muchos lugares que yo conocía fueron afectados por el sismo. Y entonces alguna persona me decía, pues como si yo no sentía feo, ¿no? Al ver todo lo que estaba pasando en México. Le dije, pues sí, es algo muy horrible ver tanta destrucción en la ciudad donde uno vivió durante X tiempo. Y me decía, ¿y no vas a ir? O sea, ¿no vas a ir a ayudar allá a quitar los escombros? Pues porque salieron muchísima gente y se juntaban brigadas y demás y entre todos empezaban a quitar escombros. En ese momento, cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo le dije, y gracias al Eterno que me iluminó en ese momento, le dije, no, yo no voy a ir.
y como que me vieron raro, ¿no? Así como que estás loco, pues es la ciudad donde tú viviste, donde tú naciste, etcétera, etcétera. Le dije, no, yo no voy a ir porque allá ya hay gente capacitada, había especialistas en rescates de este tipo. Ya hay mucha gente, yo le decía a esta persona, que puede quitar piedras, pero lo que no hay es quien ore a Yahshua HaMashiach como yo lo puedo hacer desde aquí. Yo no necesitaba ir hasta allá para ponerme a orar ahí enfrente de las ruinas de los edificios que lamentablemente fueron destruidos en ese sismo. Yo lo que necesitaba y el lugar donde Yahweh me había puesto era estar en la Keilah, sirviendo a la Keilah y orando e intercediendo junto con todos ustedes por las personas que pudieran estar atrapadas en ese momento. ¿Sí me doy a entender? Perdón que me ponga como ejemplo, pero es una forma de entender el lugar y el llamado al que nos trajo Yahshua HaMashiach. Él no me trajo a mí, en este caso, para que yo me fuera y tal vez, porque esa vez iba a ser Shabbat, me acuerdo. Cuando me preguntaron eso, le dije, no, pues, es Shabbat, yo tengo que guardar el Shabbat, yo tengo que honrar y adorar a mi Elohim y orar por esas almas y Él salvará a los que Él quiera. Ese es mi llamado, esa es mi función, no ir a levantar piedras. Amén. Después lo entendí gracias al Eterno, porque miren, vamos a avanzar otro poquito en esta preciosa parashá. Números 3, 9, verso 10. Dice, Números 3, 9, verso 10. Dice, y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. ¿Sí? O sea, los levitas tenían que servir a los Kohanim. Pero mucha atención con el verso 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, dice aquí, la Keuná, y al extraño que se acercare morirá. Este verso aquí está mal traducido. Cuando dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan, ahí puedes ponerle para que cuiden o para que guarden. ¿Amén? No es ejercer, porque ellos de todas maneras la tenían que ejercer. No, ellos tenían que guardar, cuidar la Keuná. Ellos tenían que cuidar ese llamado, esa posición especial que les había dado. Los Kohanim eran algo muy especial. Entonces, estaba el pueblo, estaban los levitas y aparte estaban los Kohanim. Si un Cohen no cuidaba su llamado, la Keuná, voy a decir así para que se entienda para los nuevecitos, su sacerdocio, su llamado como Cohen, estaba en peligro de muerte. ¿Cómo lo podemos entender? Porque aquí lo pone al mismo nivel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan, para que cuiden, ¿sí? Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que cuiden la Keuná, y al extraño que se acercare morirá. Es decir, si un Cohen, volvemos a los ejemplos, aquí estaban dos Kohanim. Uno de ellos no guardaba la Keuná, decía, no, mira, mejor me voy, como en este caso, ¿no? Yo me voy a ayudar a estas personas a recoger piedras y a hacer otra cosa. Y llegaba alguien que no era Cohen y se quisiera meter, no habría quien se lo impidiera. A lo mejor estaba pero si también no cuidaba la Keuná, estos dos eran Kohanim, o sea, ¿sabes qué? Vámonos a ayudar. Y llegaba un incircunciso o simplemente alguien que no debiera estar ahí, no habría quien se lo impidiera. Entonces, moría, pero ¿qué creen? Ellos también, porque no cuidaron la Keuná. En este caso, eso era una situación grave, una situación muy terrible, muy lamentable, pero yo sabía y yo pude entender, gracias al Eterno, que mi lugar no era recoger piedras, mi lugar era orar y clamar y atender el llamado que Yahweh me dio, guardar bien el Shabbat, guardar bien los ministerios en donde Yahweh me permitía servir, y quizá el Eterno tomara eso con agrado, ¿sí? Por su inmensa compasión, y tuviera rajem de las almas, y que no hubiera más sismos, y que no hubiera más catástrofe, o que las almas resistieran. Y esta historia la volví a vivir, y eso quiero compartírselos también, para que ustedes sepan bien discernir y diferenciar, valorar, apreciar y amar el lugar donde te puso el Eterno y ejercerlo. Si Yahweh te ha puesto a ti en esta Keilah, que yo lo he pensado muchas veces para cabo del Eterno, que más que Keilah es como una escuela de levitas y Kohanim, ¿sí? Porque
porque gracias al Eterno aquí aprendemos cómo guardar la Torah y cómo llevarla por obra. Entonces, si a ti el Eterno te ha puesto en este lugar para cabo de su bendito nombre, te ha dado tanto material a través de nuestro amado Roy, que no lo idolatramos, pero sí lo bendecimos y le agradecemos al Eterno, porque a través de él nos ha dado mucho material, mucha información para poder entender este llamado, para poder ejercer este llamado, para poder comprender que el Eterno se complace en levantar, se le complació en levantar esta Keilah para que le sirva a él. ¿Sí? Hace poco, cuando empezó la situación allá en Israel, una persona me decía, yo me voy a ir a la guerra, es una persona que yo no sé, yo me voy a ir a la guerra en Israel, voy a ir a apoyar al ejército, dice, yo no sé manejar un arma, pero aunque sea que barra o en la cocina, yo me voy a ir a ayudar. ¿Y tú vas a ir? Y yo le decía, no, yo no tengo a qué ir. ¿Por qué? ¿No eres parte del pueblo de Israel? Sí, sí soy parte del pueblo de Israel, pero no soy parte del ejército. Yo soy parte de un llamado especial que hizo Yahweh para levantar a su pueblo para que le adore. Y entonces allá ya hay soldados que tienen armamento, capacitación, que saben usar tanques, que saben usar N cantidad de cosas. Pero lo que no hay es quien ore a Yahshua HaMashiach, el único Mesías, el único Mashiach en Israel. No lo hay. No somos los únicos y los mejores, pero en el ejército yo no conozco a nadie hasta el día de hoy que ore a Yahshua HaMashiach como el Mashiach, como el único Elohim vivo y verdadero. Y entonces eso me toca a mí. Ponerme a orar junto con ustedes, aquí lo hemos hecho en las Parashot, orar por los soldados, orar por el pueblo, orar por todo lo que está pasando allá para que el Eterno tenga compasión y les abra los ojos. ¿Sí me doy a entender? En esta parashá se ve muchas cosas, muchas muy interesantes. Se ve el conteo del ejército, se ve el llamado de los levitas. Bueno, dentro de esos levitas, así llamados estás tú, estoy yo. Aleluya. Aleluya, amado Ángel. Entonces, entiende, amado hermano, amada hermana, con mucho respeto, entendamos cuál es el llamado que nos dio el Eterno. Tenemos límites, sí, yo no soy parte de del ejército, yo no soy parte de los fortachones que podían ir a la batalla, ¿no? A mí no me toca. Yo no sé usar una espada, por ejemplo, pero me toca orar por ellos. A ti te llamó el Eterno para algo, para servirle a Él. Y por lo que dice en Apocalipsis 1:6, somos reyes y coanim, es decir, una nación santa, para servir directamente a Yahweh. La pregunta es, ¿ya lo estás haciendo? ¿Ya lo estás haciendo? ¿Ya lo estoy haciendo? Yo les puedo decir que humildemente, para cabo del Eterno, sí, igual que todos los amados Roim, ¿verdad? Y tú, amado Aj, amada Jod, ¿ya lo estás haciendo? Vamos a ver esto muy rápido y vamos terminando porque el tiempo se va volando, aleluya. Miren, vimos que todos los llamados, sí, todos los del ejército fueron llamados de 20 años hacia arriba. Ahora, ¿por qué? A mí esto me gustó mucho, está bonito. Números 3, verso 15. ¿Por qué a los levitas los llama o los cuentan desde un mes hacia arriba? ¡Qué tremendo! Números 3, 15. Cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes hacia arriba. ¿Por qué 20 años y otros un mes? ¿Cómo? No se entiende. Bueno, a los de 20 años, pues porque son fuertotes, ¿verdad? Eran varones bien preparados, curtidos, fortalecidos, etcétera. Bueno, y a los levitas, ¿por qué de un mes? Bueno, un bebé, déjenme ver aquí mis notas, un bebé, amado Sahim, al mes de vida ya ve un poquito más, perdón, un bebé al mes de vida ya ve más o menos a unos 35 centímetros, por decir un número, de unos 30 centímetros, ya ve mejor. Al mes ya empiezan a identificar que cuando se mueve la boca de su mamá, ¿sí? Hay un sonido, entonces ellos empiezan a decir, yo escucho. Cuando mamá habla, yo escucho, ¿sí? Un bebé al mes ya empieza a identificar que el patrón de mamá, cómo es su cara, empieza a entender cómo es papá o cómo son otras personas, y de hecho le gusta más al bebé ver personas que ver, por ejemplo, animalitos, ¿sí? Al mes de vida. Bueno,
Todo esto nos lleva a que el Eterno permite que un bebé sea contado como parte de la tribu de Leví desde un mes, porque desde ese momento ya está aprendiendo Torah. Sabemos que los niños todo lo hacen por imitación. Si tú les dices a tus hijos una palabra, por ejemplo, qué tremendo, hijo, tus hijos dicen qué tremendo. ¿A poco no? Sí, aleluya. Entonces, los hijos de los Kohanim y los hijos de los levitas que vivían alrededor del Mishkan eran los que aprendían Torah más rápido. Eran los que aprendían Torah más rápido. A lo mejor tú has visto algunos cuadros donde está el Mishkan, el tabernáculo, lo correcto es Mishkan, luego están unas tiendas así, y a los pocos metros pareciera, vamos a poner un número, los 100 metros que estaban el resto de las tribus. No, yo pude consultar algunos estudios de algunos eruditos, de algunos sabios de la Torah, y ellos calculan que de donde estaba el Mishkan hasta donde estaban las tribus de Rubén, Judá, Benjamín, etc., había más o menos 1 kilómetro, ¿sí? Pero las tiendas que estaban más cerquita eran las tribus de los levitas y de los Kohanim. Entonces, fíjense qué hermoso, aleluya, fíjense qué hermoso era que los bebés todo el tiempo, su vida era la Torah, aleluya. Si tú tienes un hijito o una hijita que ya creció en Torah, cuídalo mucho y no dejes de alimentarlo, porque este llamado especial, o sea, que un bebé fuera contado ya como parte de una tribu y los demás de 20 años hacia arriba, era porque desde su infancia ya estaba escuchando Torah, Vamos a avanzar un poquito más a Números 3 en el verso 40 y vamos a ver el mandamiento que les comentaba al principio, Pidión Javén, el rescate de los primogénitos. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y luego dice, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. En este momento en particular, Yahweh quitó a todos los primogénitos de las tribus por causa del pecado del becerro de oro, y solamente tomaba como primogénitos a los levitas. ¿Amén? Sin embargo, ahora que nuestro Adón Yahshua HaMashiach vino, se sacrificó por nosotros, murió y resucitó, nuevamente todas las tribus, por así decirlo, en este momento particular, tenemos la oportunidad de servirle a Él. Todas las tribus en este momento. Cuando empiece el milenio, los levitas y los Kohanim nuevamente serán llamados y ellos servirán en el templo, ¿sí? Pero ahorita, en este momento, todas las tribus, porque no sabemos de qué tribu somos, todas las tribus podemos servir a Yahweh. ¿Amén? Quiero hacer aquí la aclaración. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Vamos a volver a leer Números 3:40. Y Yahweh dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y luego dice en el verso 46, y para el rescate, en el 47, y tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del Mishkan los tomarás, el ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. Bueno, todos los primogénitos se tienen que redimir. ¿Por qué? Vamos aquí adelante, esto lo vamos a ver en otra parashá. Números 18, verso 15. Sí, aleluya. Números 18, verso 15, y ya vamos terminando. Números 18, verso 15. Este verso está muy tremendo. Amén. Dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Yahweh, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Si quieren saber a profundidad por qué el Eterno manda redimir a los animales inmundos y al hombre, se los voy a compartir así en 2 palabras. Se fue por causa del pecado. Por eso nuestro Adón Yahshua Mashiach pagó por nosotros y nos lavó. Es que su sacrificio es tremendo, es precioso, es hermoso.
porque nos da un acceso que de veras jamás podríamos haber vuelto a tener, aún más que los Kohanim y los levitas. Bueno, si ustedes quieren saber de esto, revisen la parashá que nuestro amado Rue nos dio hace varios años. Ahí él lo explica. El hombre, por causa del pecado, es igual a un animal inmundo. El hombre, por causa del pecado, es igual a un animal inmundo. Por eso se tiene que redimir. Si Yahshua hace distinción entre quienes él redime por su sacrificio único y perfecto en el madero, ¿sí? Él te escogió a ti, te redimió a ti, porque ya no eres inmundo, ya no eres impuro, ya no eres como un animal inmundo. ¿Por qué tú no haces diferencia? Si Yahshua hace una diferencia entre los animales puros e inmundos, y a los inmundos manda que se rediman, y al hombre manda que se rediman, y él ya te redimió a ti, ¿por qué tú no haces una diferencia y dices, no, yo ya fui redimido, ya no tengo nada que ver con todos aquellos que no aman y temen al Eterno y que son como animales inmundos porque ellos mismos quieren hacerlo así? Bueno, amados Sahim, vamos a terminar con esto. Vamos a Números 4 y vamos a leer el verso 1 al 20. Y es una reflexión muy rápida. No vamos a leer todo, nada más vamos a leer algunas partes. Dice: habló Yahweh a Moisés y Aarón diciendo: toman la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta los 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión, en el lugar Kadosh Kadoshim, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del pacto. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de Tejashim y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Bueno, aquí yo les invito a que lo lean. Está muy hermoso. Por el tiempo no lo vamos a leer completo, pero está muy hermoso explicado cuáles eran los oficios de las diferentes familias de los hijos de Aarón. Por ejemplo, en el verso 4 están los hijos de Coat. En el verso 23 están los hijos de Gersón, ¿sí? Y en el verso 30 están los hijos de Merari. Cada uno de ellos tenía una función especial en el Mishkan de reunión, ¿sí? En el Mishkan que tenían que cumplir. Si tú tienes ya un ministerio, de lo que hablábamos hace un ratito, cuida tu ministerio, disfruta tu ministerio, ama tu ministerio, porque para eso naciste. ¿Cómo, Roe? Sí, nacimos para servirle a Yahweh, y si Yahweh nos puso en un ministerio, aun sea, si a mí me tocara barrer, créanme que barrería, y lo he hecho, y barrería con gusto, y que quede bien limpiecito, porque ese es mi ministerio en ese momento. Créanme, y lo he hecho, y hay que hacerlo lo mejor posible, y hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque a través de eso servimos a Yahweh, y para servir a Yahweh hemos nacido. Así que, amados Sahim, piensen mucho, reflexionen mucho en esta parashá, y pregúntate, ¿qué aprendí? Y todo lo que aprendiste, llévalo por obra. Hagamos una oración, amados Sahim, y demos gracias a nuestro Abba Kadosh por la administración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro gran Adón Yahshua HaMashiach, te bendecimos, te damos gracias, porque nos permites aprender de tantas cosas, Abba Kadosh, y nos haces distinguir que por tu inmensa compasión y no por nuestros méritos, porque somos inmerecedores e indignos, lo digo por mí, Abba, tú nos has llamado y nos has puesto en un lugar muy especial para servirnos, Abba Kadosh, en los diferentes ministerios, en los diferentes llamados, Abba Kadosh, porque habrá hermanos que son muy fuertes físicamente y habrá hermanos que son fuertes espiritualmente, pero todos nos amamos y todos nos servimos. Y queremos estar juntos, bendito Yahshua HaMashiach, para que tú vengas por nosotros y nos lleves juntos como una gavilla. Y sabemos que para eso falta poco tiempo y será pronto. Padre eterno Yahweh, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a seguir cumpliendo tu palabra, y todo lo que hemos oído los llevaremos por obra. Toda Rabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Amados Sahim, vamos a exaltar al Eterno con esta jalel que se titula